Es imposible pensar la historia de los 50 años de este hotel sin empezar por la figura paterna, por la de tu viejo, ¿no? Que me parece que lo hizo. Además que fue el que lo hizo, me parece que es una figura muy fuerte para vos. Terrible, para colmo soy hija única y mujer, y la mujer siempre tira para el papá, es cierto. Y mi papá era todo, yo siempre digo, cuando murió mi papá, se murió un medio pedacito de mí. Cuando murió mi mamá la sentí, pero lo que sentía mi papá, imposible de narrar, siempre. Y además que yo lo admiré siempre, porque él tenía todas las historias que tenía atrás suyo y que bueno, siempre lo admiré y bueno, sí, no se puede hablar del hotel si no hablamos de don Artemio Laisi. ¿Cómo llega aquí? Él llega en el año 50, que después de salir de la guerra, que lo agarró a mi papá, la guerra lo tomó en África. Él había ido a trabajar en África, hacía 4 años y pico, según lo que contaba él, que estaba trabajando en África. Ahí se desata la guerra en Europa y a él lo toman prisionero en Kenia, que era una parte que gobernaba los ingleses. All'alba del 21 giugno, dopo accaniti combattimenti e violente azioni di bombardamento, il comando inglese, visto inutile ogni resistenza, decideva la resa di Tobruk. Parlamentari britannici si presentano sulla linea della divisione Trento per offrire la resa della formidabile piazzaforte. I parlamentari inglesi ritornano alle loro linee con un laconico messaggio: la resa incondizionata. Da Tobruk si alzano sinistre fumate d'incendio. O sea que él cae sobre el mando inglés. Lo ponen prisionero 1 año, tuvo re mal ese año. Dice, en las literas nos acostábamos 4 y nos levantábamos 2, como en toda la guerra. Y él lo que tuvo de suerte que al año más o menos, cuando ya la guerra se acentuó, que más o menos todos empezaron a estar un poquitito mejor, entraron al campo de concentración los militares y dijo, el que tiene al que sepa hacer algo, que avise. Entonces mi papá le dijo, yo soy técnico mecánico. Ellos le hablaban en el idioma de cada persona. Y le dijo, ¿técnico mecánico en qué? En motores. Dice, más en motores diésel, pero dice, entiendo de cualquier motor. Bueno, dice, entonces suba. No sabía dónde lo llevaban, no sabía nada. Salieron del campo de concentración él y 2 más. Los otros 2 nunca más los vio. Y él fue a parar a un campo de pinos justo bajo el monte Kilimanjaro. Él siempre me decía, nosotros nos levantábamos a la mañana y veíamos el pico del monte Kilimanjaro. Y cuando él llegó, dice que bueno, los 2 o 3 primeros meses estuvo mal porque lo tiraron ahí adentro, no le daban con lo justo y necesario de comer. Después cuando vieron que propiamente mi papá sabía de mecánica, le hicieron como una choza de maderas. Mi papá vivió ahí, adentro el monte ese, vivió los 5 años de la guerra, 5 o 6 años de la guerra. Así que estuvo casi 11 años en África viviendo. Y de ahí, bueno, las anécdotas, por eso después cuando lleguemos a la historia del hotel, cómo se hizo el hotel, por eso tiene mucho que ver esta historia que yo estoy contando con lo que fue la puesta del hotel acá en este lugar. Bueno, llegó cuando salió de la guerra, salió en un barco que lo mandaron, terminó la guerra, lo mandaron a
a Italia de nuevo y no se podían llevar nada de lo que habían hecho en África. Entonces mi papá, junto con otra persona que era alemán, que lo habían también agarrado en la guerra y él no sé qué hacía dentro del campo de concentración, dice, ¿cómo sacamos las liras que tenemos? Y la pusieron adentro un dentífrico, a ellos les daban un dentífrico grande, vaciaron el dentífrico y pusieron todas las monedas, el de la parte de atrás, y lo volvieron a cerrar. Con esas liras, cuando llegaron a Italia, mi papá se compró una bicicleta, porque ya la lira no servía más nada, la plata no servía más. Entonces se carteaban, él tenía un primo acá, viviendo acá, que era un hijo, un primo segundo, sería un hijo de un primo de mi papá. O sea, el hijo de un primo del padre de mi papá. Esa es la única referencia que tenía Argentina. Es la única referencia, que era Nando Viturini. Y el padre, que me parece que se llamaba Angelo, bueno, no me acuerdo bien. Vivían donde ahora vive Nelly Viturini, acá en Alcorta. Ellos vivían en el campo y el papá vivía acá en el pueblo, donde ahora es la casa de Nelly Viturini, que mi padrino murió, Nando Viturini. Él se vino a vivir, se carteaban y dice, vení, que acá estamos bien, qué sé yo. Bueno, llegó a Alcorta en el año 50. Un día fue a Venado Tuerto, se enfermó, se comió un sándwich en mal estado, se enfermó, lo tuvieron que operar de urgencia y le dijo el doctor que lo operó, dice, bueno, gringo, porque mi papá hablaba todo cruzado, bueno, gringo, dice, olvídate de manejar, olvídate de esto, olvídate de... Bueno, se vendió la casa donde era mi casa paterna, vendió todo lo que tenía, los camiones, el aserradero, todo lo que tenía, y compró esto acá, como para hacer una casa de familia y un negocio de repuesto, porque como él siempre había estado vinculado con los fierros, bueno, qué mejor que un negocio de repuesto. Y a ese entonces él era muy conocido de don Pedro Baltier, el papá de Marta y de Delia, y de Mariano Chirifi, que con Mariano eran como hermanos, se puede decir que eran como hermanos. Y un día hablando así en la casa, en mi casa, le dice, gringo, ¿por qué no te pones, ya estando acá, dice, gringo, ¿por qué no te pones un hotel? Porque mi papá decía, pero Pedro, dice, ¿qué voy a hacer? Dice, no puedo trabajar, mi vida es los camiones, el salir, viajar, ir y venir. Ponete un hotel, dice, seguí con el taxi, dice, vos salís con el taxi, y dice, sí, pero ¿y el hotel? Dice, yo no sé ni hablar castellano. No importa, le dice. Lo atiende Adela, que era mi mamá, y si vos seguís con el taxi. Y le dice, sí, pero ¿a vos te parece? Bueno, y una noche cayó Mariano Chirifi, que ellos venían acá a hablar al cohete con mi papá, porque le encantaba que le contara todas esas historias de África, que mi papá tenía millones de historias de África. Y venían y dice Mariano, tiene razón, Pedro. Dice, ¿por qué no te pones un hotel? Dice, ponete un hotelcito. Pero ¿y cómo? Dice, bueno, poné con 2 habitaciones. Si te va bien, seguí. Y si no, dice, la dejás. A todo esto seguía con el taxi. Mi papá... Nosotros nos vinimos a dormir donde ahora es la recepción, que era un saloncito, y la habitación 1 y 2 la puso para hotel. Claro, en ese momento, yo te digo, Alcorta tenía todas calles de tierra, cuando llovía estaba 7 días dentro del Alcorta sin poder salir, y aparte había con el hotel nuestro 7 hoteles. Estaba el Central, hoteles había, el Central, el que era donde está Pochocuco ahora, que era de Fratesi. El Central, el Hotel Ferroviario, que era de este hombre Ranzuglia, que no me acuerdo el nombre, el papá de Oscar. Ranzuglia, el Hotel Colón, que en ese entonces estaba Costamaña, trabajando ahí porque siempre fue alquilado el Hotel Colón. Y bueno, ya había 3 pensiones. Una era de Puigros, otra era atrás de la vía, que había una pensión, una casa vieja grande, que yo no me acuerdo quién es, y había otra pensión donde después
estuvo el doctor Roisman viviendo, bueno, ahí había una pensión, pero no acá cerca de la plaza, sino allá cerca del barrio La Alegría. Y mi papá dice, pero escúchame, dice Mariano, con tanto... Y sí, dice, pero Alcorta es un pueblo grande, vas a ver que con el tiempo va a ser ciudad, le decía Mariano, porque esto, dice, cada vez se va a ampliar más, dice, vas a ver que con el tiempo va a ser ciudad, dice, es un pueblo grande, así que ponelo que vas a ver que no te vas a arrepentir. Bueno, mi papá empezó con 2 habitaciones. Cuando vio que todas las noches las 2 habitaciones se ocupaban, porque antes no es como ahora, las habitaciones se compartían. Por ejemplo, venía un tipo y le decía, ¿tenés? Sí, pero mira, yo tengo... Bueno, no importa. La persona que venía dice, mira, está este señor, sí, vení. No, nadie tenía miedo de nada, porque también era otra época. Exactamente. Y mi papá, bueno, dice mi papá, no, es negocio. Entonces, dice, claro, no teníamos plata. Entonces mi papá le pidió plata prestada a Mogues, que era prestamista, a un señor Mogues que ahora falleció, que la hija todavía vive. Y le prestó plata con documentos, hizo las 6 habitaciones, que ahora ya no son las mismas, pero eran 6 habitaciones, 3 habitaciones abajo y 3 habitaciones arriba. Y bueno, y Mariano se reía, porque dice, ¿viste, gringo, que yo te dije que el hotel rendía? Cuando empezó a rendir el hotel, mi papá dejó el taxi. Cuando pasó todo eso, qué sé yo, no sé cuántos años habrá pasado, 3 o 4 años, mi papá veo que iba muy bien esto, estaba casi siempre lleno, las habitaciones eran... ¿Quiénes ocupaban las habitaciones en esa época? Viajantes, siempre hemos trabajado con el viajante, siempre, de los 50 años que yo me acuerdo, siempre hemos trabajado con el viajante. Por ejemplo, mi papá cuando empezó a ver que estaba bien, dice, ¿ahora qué hago? Dice, porque yo terreno no tengo más. Claro, el hotel era hasta donde llegaba la habitación en ese entonces, la 11. Entonces, hablando con don Timoni, que era un vecino de acá, que era uno de los dueños de casi toda la manzana, después fue vendiendo, él le dice un día, dice, yo te vendo la parte mía, dice ahí. Dice, pues nosotros no usamos la parte de atrás. Y bueno, le vendió la parte de atrás y ahí mi papá hizo las 4 primeras piecitas con baño. Porque las otras habitaciones eran 3 habitaciones con un baño y adentro de la habitación, qué lástima que yo nunca jamás, aparte uno no lo piensa, no pensábamos tampoco durar 50 años. Las habitaciones eran con una piletita, como se usaba en ese entonces, no era con baño privado. Adentro de la habitación había una piletita y había todo con azulejito, de esos verdes de vidrio, no sé si te acuerdas, bueno, esos mosaiquitos así de vidrio que hacían de azulejo. Ana, ¿y el trabajo lo hacía todo él? Y el trabajo, el hotel en sí, o sea, la casa de familia y el salón de adelante lo hizo don Carlos Bala, el papá de Marta Bala que trabaja en la comuna. Don Carlos Bala. Y de las 6 habitaciones de arriba y las 6 habitaciones de abajo también las hizo don Carlos Bala. Y bueno, mi papá le iba pagando como pueda, porque como antes se usaba así, viste que le entregaba un poco, después le entregaba otro poco. Siempre, y los arquitectos eran ellos dos, porque le decía, no, mira, gringo, me parece que esto tendría que ir así. No, gringo, antes no había que vos buscabas un arquitecto que te hacía la casa, que esto, vos la hacías como te parecía. Bueno, dentro de todo se dieron maña bastante. Y después las 4 habitaciones con baño, vos sabés que yo no me acuerdo quién las hizo. De esa parte no me acuerdo, pero por ejemplo, los pisos, casi todos los pisos del hotel viejo, lo hizo mi papá, porque era un gringo que él sabía hacer, desde poner una canilla hasta poner todo, y más te cuento, y ahorraba hasta el último peso como todo gringo. Toda persona que pasó la guerra, que aparte me retaba cuando dejaba algo de comida en el plato, porque me decía, ¿sabés cuánta gente hubiese, viste? Porque venimos de la guerra. Y bueno, siempre, y más te cuento, siempre el Pocho Cuca, que yo no sabía de eso, un día hablando así con el Pocho Cuco, que ellos vivían acá al lado, en Alcorgás,
la Alcorgás. Cuando hizo el altillo mi papá, porque después cuando hizo las habitaciones, allá atrás le quedó poco espacio para guardar las porquerías. Dice, yo tengo que hacer algo para guardar. Entonces, en la terraza hizo un altillo que hasta el día de hoy está. Y Pocho siempre me cuenta, dice, ¿vos sabés lo que...? Digo, no. Dice, tu papá fue a buscar las arandelas para atornillar los tornillos en el altillo. Es todo con madera y atornilladas las chapas a la madera. Dice que fue a la ferretería y le salía, suponete en este momento, 50 centavos cada tornillo. Y dice, ¿por qué voy a gastar 50 centavos? Dice, si yo con una moneda le hago un agujero, así que le puso toda moneda en ese entonces, suponete, de 25 centavos, dice, me sale 25 centavos los tornillos. Así que dice, vos fíjate que el altillo... Y un día yo le dije a Abel, digo, Abel, yo no lo puedo creer. Sí, es cierto, están las monedas agujereadas y bueno, claro, es cosa de persona que estuvo en la guerra y que verdaderamente pasó hambre. Bueno, de cantantes y actores, bueno, gente que estuvo, Darío Vittori, con toda la compañía que estuvieron trabajando, por ejemplo, en Máximo Paz, como en Máximo Paz no había hotel, vinieron acá, gente toda buenísima, de los que me acuerdo yo, qué sé yo, millones. Después, por ejemplo, como gente importante que he tenido, que me han revisado el hotel, el dueño de, en ese entonces que era la Emiliana, vino el dueño de Italia y bueno, bajó el helicóptero y después vino la gente que lo manejaba y me revisaron todo el hotel para ver si lo podían traer a alojar acá y se alojó acá. Pero yo lo que me llamó la atención porque me vinieron a... Claro, pero yo le digo, esto es un pueblo y el señor que era el que los mandaba me dijo, no señora, es un pueblo, pero no sabemos dónde lo pueden matar. Claro, y yo, ¿vos qué vas a pensar? Que dice, sí, a lo mejor en esto que no es, dice, pero esto, dice, este señor es muy importante. Y sí, bueno, qué sé yo, gente por ejemplo, cuando fue el 50 aniversario del grito de Alcorta, que vino Ilia, acá en Alcorta. Bueno, acá también vinieron toda la gente ¿cómo se llama? De protocolo. De protocolo vinieron todos, después Ilia no paró acá en Alcorta, pero ellos, la obligación de ellos es por las dudas que al presidente se le dé la gana, qué sé yo, de ir al hotel y quedarse 15 minutos. Ellos tienen que tener el lugar ya revisado y todo como para que Ilia se quede los 15 minutos adentro del hotel. Después no vino porque fue a comer a la cancha del Blanco y Negro y después de ahí se lo llevaron. Ana, ¿y alguna anécdota con algún cantante, algún actor o algo que vos decís? Muchísimo. Bueno, ahí pero algo que te haya llamado la atención, digamos, de la personalidad de alguna. De la personalidad, bueno, desde que yo que nosotros empezamos, porque después mi papá falleció, siguió mi mamá en el hotel. Mi mamá siguió viviendo acá adentro, yo vivía en una casa, porque me casé y me fui a vivir sola por 3 años. Después mi mamá alquiló el hotel, pero siempre viviendo ella acá adentro, a don Fratesi, porque ella no daba más, dice, yo lo alquilo, pero no se fue del hotel, o sea, quedó como ella como el hotel, pero lo trabajaba don Fratesi. Y después ya a los 3 años don Fratesi dice, no, nosotros nos jubilamos, nos vamos.
Y quedó mi mamá y dice, yo sola no lo puedo atender, entonces nos vinimos a vivir Abel y yo acá. Y desde ese momento no me fui nunca más. Darío tenía 1 año, así que hace 34 años que estoy acá adentro. Y anécdotas, qué sé yo, te puedo contar. Como Luisito Aguilé, por ejemplo, que vino una vez para los carnavales. Y bueno, anécdota, un tipo espectacular, una persona muy, qué sé yo, que vos no notás que es famoso. Se sentó en la cocina con mi mamá, hablaban todo, y tenemos una anécdota de una chica de acá de Alcorta que estaba enamoradísima de Luis Miguel, de Luisito Aguilé, y bueno, en ese entonces era la habitación número 7, y estaba en la habitación. Yo ahora me acuerdo porque cuando dijeron esto de los guachiturros, digo, mirá vos, en esa época también era así. Y se le metió a mi mamá adentro del hotel y se le fue hasta la habitación. Y Luisito Aguilé de la puerta gritaba, Doña Adela, porque claro, no quería que le entrara dentro de la habitación. Entonces fue mi mamá. Y esta chica era una cosa que ella se quería ir con Luisito Aguilé. Y adelante de mi mamá él le decía, mi vida, yo soy viejo para vos, porque claro, ya era un hombre, no era un chico joven. Y dice, yo soy grande. Dice, ¿sabés cuántas? Era una, en ese entonces, qué sé yo, habrá tenido 16, 17 años. Y después cuando se fue la chica, bueno, después vino la gente que lo cuidaba, la sacaron, la bajaron, qué sé yo, y le dice a mi mamá, después me van a decir que yo le quise hacer algo. Y yo a los gritos, pero yo siempre me acuerdo de eso, porque él decía, Doña Adela, claro, desesperado para que se lo... Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Bueno, y después Ramona Galarza, por ejemplo, cuando vino estaba por morir la mamá. La noche esa que cantó acá en Alcorta, y yo la veía muy triste. Mi mamá dice, esta mujer tiene algún problema, porque entró muy mal. Por lo general cuando entran te saludan, viste, es normal, y más mujeres. A lo mejor el hombre o los conjuntos musicales lo meten adentro y no, pero la mujer siempre te saludan o qué tal, cómo le va, te ves. Esta mujer entró, saludó y se fue a la habitación con el marido, estaba con el marido. Y después el marido bajó a buscar un té y le dice, dígame, yo le voy a hacer una pregunta, ¿qué le pasa a la señora? No, dice, tiene la mamá muy mal. A los 2 días que se fue de acá, murió la mamá. Y yo le digo, mirá vos que ella salió radiante, toda peinada, viste cómo se peinaba Ramona, toda peinada, digo, mirá vos el dolor que tenía por dentro, y ella cantó y todo como si fuera una mujer divina. De tu fiesta provinciana, gritarle a tu gente que no te deje morir, echarte a la cara mi sangre de cosentina, por ver si despiertas de tu antiguo sueño viejo Caacatí, de Caacatí a Curucuya, más de 15 leguas hay que hacer. Pero bueno, después el que más nos llamó la atención fue León Gieco, que estuvo como 4 o 5 veces acá en el hotel, 4 veces seguro. Ese tengo fotos con Darío, todo. Era ya de la familia, entraba, se sentaba, se agarraba el mate. La primera vez dice, bueno, acá ¿cómo sería? ¿Un hotel o un hotel de familia? No, digo, esto es un hotel de familia. Ah, bueno, entonces dale, vamos a tomar mate, me dijo, y se me sentó ahí. Y toda la gente que lo manejaba se me llenó de chicos, todo, me acuerdo ese día, un despiole ya en ese entonces ya no vivía más mi mamá. Era una noche de invierno, un frío hacía, y acá había una estufita querosén alta, y yo había comprado esas galletas de grasa. Y me dice, ¿qué tenés para comer? Digo, ay, viene mi hijo, digo, galletas de grasa. Ay, dice, ¿no me das? Digo, sí, pero mirá que son galletas de grasa. Sí, dice, pero a mí me encanta. No se puso la galleta de grasa arriba de la cocinita, la estufita. La calentó, parecía. Entonces comió un pedacito todo antes de ir a actuar. Y me dijo, sí, pero la desgracia es que yo ahora no puedo comer mucho, porque ¿quién canta? Y le digo, ay, ¿usted qué quiere que hagamos? Dice, yo quiero que vos prepares el mate y me esperes hasta que yo salga de la actuación. Dice, yo vengo y nos comemos toda la galleta de grasa. Y yo digo, ¿qué va a venir?
no va a venir, porque escúchame, viste, qué sé yo, digo, no, se fue a actuar como a las 3:30 apareció, se sentó en la cocina, los chicos todos alrededor, mi hijo, los compañeros de mi hijo, todos alrededor de él, el tipo contó anécdotas, estuvieron como hasta las 5 y pico de la mañana. Pero un tipo, y cada vez que vino, siempre la misma persona. No es que vos decís, bueno, justo ese día estaba de humor y lo hizo. No. Cuando vino otra vez, la misma persona, cuando vino otra vez, la misma persona, siempre igual. Igual que Horacio Guaraní. Horacio Guaraní, igual. No, bueno, con nosotros no. Él vino una vez acá, la primera vez que vino, entró y me dice, che, gringa. Dice, yo soy Horacio Guaraní. Bueno, digo, me alegro, yo soy Ana María Laisi, le dije yo. Y él cuando yo le contesté así, dice, estas son las gringas que me gustan a mí. ¿Ves que no sea, porque yo soy Horacio Guaraní que se va a achicar? Bueno, y le digo, bueno, ¿qué? Porque le habían pedido una habitación, la primera vez que vino, con cama de matrimonio. Y me miró y me dijo, ¿por qué con cama de matrimonio? Digo, porque le pidieron una habitación con cama de matrimonio para que usted esté más cómodo. Pero no, dice, si yo voy a dormir con el guitarrista, dice que lo voy a meter a dormir al lado mío. Y digo, bueno, usted elija la habitación que quiere. Bueno, se fue a una habitación de 2 camitas. Y también vino a la cocina y dice, che, gringa, ¿vos tomás mate? Sí, le digo. Bueno, dice, dale, vamos a tomar mate. Y se sentó en la mesa, pero un tipo que nada de esa es la primera vez que vino. Después la segunda vez que vino, bueno, ya quería buscar, que en ese entonces tomaba. Y me dice, gringa, ¿dónde puedo conseguir vino? No, y digo, acá, vinerías grandes y así, porque que tenga... No, dice, vos decime un boliche, porque en los boliches saben tener vinos que ya no existen más. Y yo le digo, mire, acá el boliche que hay, el más cerca, es ahí del Andrés Chagall. Lo mandé para allá, pero yo como para decir... Resulta que consiguió un vino, pero un vino de que nunca, qué sé yo, qué marca es, no me acuerdo, el Andrés sabe bien. Se le llevó todas las botellas que había, se lo llevó él. Claro, y le encantaba, en ese entonces todavía chupaba mucho cuando era Guaraní. Si tuvieras que volver a elegir esto u otra cosa, ¿qué harías? No, esto, toda la vida. Yo siempre le digo a mi hijo, el hotel es un trabajo muy esclavo, pero a mí el castigo más grande que me pueden dar a mí en mi vida es ponerme en una casa de familia. Vos imaginate que yo me crié desde los 10 años acá adentro. Yo tengo en este momento 60 años, me jubilé este año.
Imagínate, a mí me ponen que yo viví toda la vida rodeada de gente, pues nosotros teníamos comedor, tuvimos 10 años, casi 10 años o más comedor, que dábamos de comer, y yo atendía las mesas. O sea que yo estuve en contacto directo con la gente siempre. Y yo siempre le digo a mi marido y a mi hijo, porque ellos se enojan, porque a veces yo peleo, cuando mi hijo era más chico y ahora también peleamos. Por eso, porque uno se quiere, lo quiere. Bueno, y yo siempre le digo, mi marido me decía, Ana, cállate la boca, no grites que acá hay gente. Abel, yo vivo en un hotel. Esto es mi casa de familia, porque a veces digo, si yo me tengo que cuidar, porque acá es un hotel, no puedo pelear, ni gritar, ni enojarme nunca. El hotel es un lugar que vos aparte te enseña, te hace inteligente, te hace trabajar la mente, porque vos conocés personas inteligentes, conocés personas muy ignorantes, conocés personas muy educadas, conocés maleducados, conocés vivos, que se te quieren pasar por arriba. Y yo a veces con 50 años de hotel, le digo, nene, yo tengo 50 años de hotel. Igual que cuando a veces viene y me dice, señora, no me da una habitación, porque digo, para, ¿es para una persona o para una pareja? No, porque yo... Y a la noche cuántas veces me levanto y le saco la tipa afuera. Porque yo sé que no va a venir solo, que a la noche me entra con una tipa. Pero eso me lo da la experiencia de 50 años, porque sabés cuántos tipos me han entrado adentro y me traje... ¿Te das cuenta? Entonces, conoces vivos, conoces gente que te clavó. Vinieron empresas que me pagaron a lo mejor la mitad y la mitad se fueron y nunca más los vi. Conocí gente que a lo mejor no tuvo plata y yo tengo la gente que hace poco trabajó en la empresa Alquimac, un subcontratista de Alquimac, me dijo, mire señora, en este momento no tengo la plata, pero cuando yo cobre la otra obra, dice, yo vengo y le pago. ¿Y vos qué le vas a decir? ¿Le va a poner un revólver en la cabeza? Bueno, sí, no se haga problema, cuando tenga la plata. Le dije a mi marido, nunca más viene. ¿Sabés qué? Un día apareció el padre con la plata y me dijo, señora, hace la boleta y se le vengo a pagar lo que mi hijo le quedó debiendo. Yo me quedé helada porque hacía como ya 7 meses que se habían ido, digo, ¿cuándo voy a cobrar? ¿Viste? Conocí gente que es de todo. Conozco gente, qué sé yo, por ejemplo, me ha pasado casos que se me murió la persona acá adentro, el hijo vino, se lo llevó todo y a lo mejor a los 2 meses y medio vino con la señora a pagarme la habitación. Y yo le digo, no te puedo cobrar. Sí, señora, dice, ¿cómo no le veo? Pero no, querido, con todo lo que te pasó. Viste, por eso te hace vivir la vida de los otros, porque, qué sé yo tengo historias de gente que ha parado acá, que me han traído la mujer, después me trajeron los hijos, después me trajeron los nietos para que yo los conozca. Y vos decís, bueno, ves, formo parte de otra familia que no tiene nada que ver con la mía, que me lo dio el hotel. Mi papá siempre me decía, Ana, yo te dicto y vos me escribís de todo. Claro, sí, siempre me decía, porque dice, yo pasé tantas en la guerra, qué sé yo. Una anécdota de mi papá, que siempre yo la cuento porque es una anécdota que después, que yo siempre decía, mi papá exagera. Después con los años, cuando leíste y viste documentales y qué sé yo, vos decís, sí, es cierto, me pasa eso. Y contaba que él cuando estaba al pie del monte Kilimanjaro, era un lugar donde había pinos, que él estaba porque de ahí sacaban el piretro para los espirales. Del pino se hace como una zanja así, todo el líquido que larga el pino, con eso se hace el piretro de los espirales. Así, ahí hacían la base del espiral y después la llevaban a Inglaterra y en Inglaterra hacían el espiral, terminaban el espiral. Y ellos vivían, y por ejemplo los domingos a ellos le daban libre y podían salir a caminar por la selva. Y él tenía a cargo de él un negro que se hablaba en el idioma wasabi,
mi papá, que era un idioma africano, y de lo único que me acuerdo que me contaba mi papá, que guana, que quería decir patrón. Después del otro no me acuerdo más de nada. Y todas estas historias mi papá me decía, yo te la tendría que editar y vos me las escribís en un libro. Pero bueno, después mi papá murió de joven y no lo hicimos. Y dice que salían a caminar y iban con los camioncitos de los militares, que siempre iba con 2 o 3 militares, porque ellos eran que estaban ahí, pero seguían siendo presos de la guerra. Y dice que iban por lo general a comprar las mercaderías, siempre adentro del lugar, que se la vendían los mismos militares. Bueno, y dice que pasaban como un puente que se hacía por las plantas, por la gran vegetación, se hacían como puentes y ahí abajo pasaban los vehículos. Y dice que los militares, los ingleses, iban siempre con las carabinas. Y dice que había monos, pero millones de monos ahí. Y el mono dice que es muy travieso y después, claro, mi papá lo contaba, después yo viendo documentales, es cierto. Dice que, por ejemplo, ellos trabajaban y siempre tenían que poner las herramientas atadas. Porque el mono se bajaba de la planta, agarraba la herramienta y arriba de la planta hacía lo que el tipo hacía abajo. Y se le perdían las herramientas. Y dice que los militares los odiaban a los monos porque les hacían esas travesuras. Iban siempre con las carabinas y dice que cuando llegaron a la punta del túnel, dice que un tipo sacó la carabina y mató un mono. Dice que los negros que iban con ellos, ninguno quería cruzar el túnel. Entonces mi papá le dice, en Wasabi, le habló al que él tenía a cargo, al negro que él iba con él, que por qué no querían cruzar el túnel. Y el negro dice que le dijo, no queremos cruzar el túnel porque del otro lado los monos nos matan. Y mi papá dice, ¿pero qué te va a matar un mono? No, dice, no es un mono, son muchos monos. Dice que cuando después lo convencieron, 2 o 3 negros no quisieron pasar, se quedaron del otro lado. Cuando llegaron al final del túnel, dice que había, no, mi papá dice, yo no sé contarlo, pero 150 monos seguro. No, le tiraban con lo que tenían en la mano, madera. Dice que casi taparon el camino de todas las porquerías que tiraban. Los ingleses se querían morir a los tiros para arriba porque le habían matado el mono. Y digo, viste, después yo le decía siempre a mi papá, papi, digo, papi, vos exagerás. Después viendo los documentales, cuando uno es más grande, que vos mirás, que lees y qué sé yo, es cierto que el mono hace eso, cuida al rebaño de él. Bueno, cerrar, yo este año me jubilé, siempre lo dije que yo iba a estar en el hotel hasta que me jubilara, y después tengo a mi hijo y mi nuera, o sea que voy a seguir acá adentro. No me van a sacar con el cajón, con las piernitas para adelante, pero el que queda ahora a cargo es Darío. Así que yo seguiré trabajando acá adentro como si estuviera, pero ya el hotel pasa a nombre de Darío, todo a nombre de Darío. Espero que Darío lo siga otros 50 años, él va a llegar a otros 50 años. Pero bueno, la vida dirá, no sé lo que dirá la vida, pero creo que sí, que él dice que sí. Aparte tiene otro trabajo, mi marido tiene galpones en un lado, así que también tiene otro negocio, pero bueno, siempre fuimos familia chiquita, siempre de a 3, mi mamá, mi papá y yo. Abel, Darío y yo. Y bueno, ahora ya somos un poquito más, porque ahora tenemos mi hijo, mi nuera y mis 2 nietos.